Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A mis amados y queridos colegas de la cosa freudiana y sus habituales correspondientes, pero también bueno, eventuales contagiantes en esta situación este, bueno, de tan coronada por el virus. este, me quiero referir un poco a lo que habíamos quedado en su momento con los compañeros, de esta primera versión de lo que sería este, digamos, digamos, la primera versión de nuestra incidencia en la clínica, ¿no? Del primer encuentro en lo clínico. Les quiero leer algo de mi último libro, que es un capítulo de él, en donde, bueno, trata una cuestión de un paciente mío de hace muchos años, pero que toma un aspecto que a mí me parece muy importante, eh, un poco tomado en Zoom, el tema de la identificación en él. Este, un trabajo hecho en la clínica, remozado por un encuentro con mi gran amigo, eh, que es Jorge Lineski, con el cual en una clase de él tomamos este trabajo. Eh, yo entiendo que el tema es un tema tomado en intertexto, como es mi modalidad, por lo cual pretendería que no se sientan un tanto extraños en relación al lenguaje que empleo, porque si lo pueden escuchar creo que es muy pertinente. Entonces pretendería que me escuchen. Bueno, empiezo entonces con el trabajo. El trabajo se llama la identificación y sus derivaciones clínicas. Tiene un epígrafe de Lacan, en donde dice él: se trata de la increíble transmutación del objeto del deseo a la existencia del sujeto. Esta es una frase de Lacan en la clase 14 de su seminario 9, en donde trata de plantear, entre otras cuestiones, una maniobra que, siendo fundamental en todo existente, se ve exacerbada en algunos neuróticos. Lo que siempre en menor o en mayor grado, los que siempre en menor o mayor grado se desplazan anegados en los síntomas que emergen de una particular creencia, derivada de la inevitable y estructural ficción que le es propia al entramado habitual de su dimensión lenguajera. Hay en esto, por cierto, en la cura, una cuestión fundamental que consiste en lo que ella aporta o puede llegar a hacerlo al respecto de lo que debe ser pensable en la discriminación como logro tan eficaz para él que el psicoanalizante mismo tiene que efectuar entonces entre lo que es su ficción y la creencia que se le trama desde aquella. Se trata del hecho de que la transferencia en psicoanálisis pone en acto, dice Lacan, a la realidad sexual del inconsciente. Pero esto en el marco del sumar, el decirse que cuando ésta se entabla, es que se ha tocado el haberse asentido de alguna forma ahí configurada a la demanda más primaria del psicoanalizante,
que es la de verse corroborado en su existencia, cosa que quizá pueda estar ahí anegada de apremio. Y esto dado, como siempre, en formatos derivados propios del discurso común, sobre lo que se habrá de operar, en forma discriminante a los que hay que saber escuchar. Así, las experiencias con algunos obsesivos que pretenden por todos sus medios de hacerle ver al otro, en verdad a su gran otro, en lo fundamental, de hacerle llegar a su saber, en este caso, en aquella esperable situación de hallarse ya considerado en su asunto, de que el intríngulis en el que está metido es absolutamente insoluble. Es decir, se encuentra transmitiendo con fervor que su problema es imposible de resolver, al estar tan implicado en este torbellino. Por lo que es por esto que Lacan utilizaría la palabra real. Llevando todo al concurso de que siempre en transferencia ya habrá un cierto amor ahí entablado, el sujeto hace la pirueta del pretender que el otro, gran otro, ante el que ahora está creído, pues ya como propio al tenerlo en su recinto, diríamos, crea con él esto que lo atribula. Él ahí no encuentra otra forma entonces de decir o de estar sobre su padecer que no sea ahí culminantemente esta. Y entonces no encontrar es indudable que aquí es central, incidiendo sobre el modo en el que se le ha entramado aquí la transferencia, al ser esta siempre tomada desde un constituir arcaico. Por eso parece ahí cerrarse en su discurso hermético, produciendo en deriva el efecto sobre sí de que de esta manera se le corrobore y canalice su tan paradójico deseo, en lo dicho como imposible. Cosa que logra desde ya generar en los que lo rodean distintas cantidades de fastidio del tipo no me vengas con esto, etcétera, etcétera, etcétera. Se tendrá que maniobrar de alguna manera para exponer lo que tiene el caso de insoslayable, que es el lograr mostrar a la irrespectiva alteridad ahí presente ante el hecho inamovible de que sólo así se puede ser eficaz, con el concurso de un cierto me doy cuenta que para usted la cosa le es imposible. Pero, esto siempre dándose en el bemol de que tal postura resulta ser algo que de planteársela como tal, hace asomar tal disyunción que se erige a veces en el motivo del traspiés de una difícil prosecución de la cura. Desde luego, según el quantum aquí de la creencia en juego. Viñeta general, que es fundamental en el disponerse del neurótico, en especial en su versión obsesiva, más que en la histérica. Presentes en sus entrevistas preliminares o aún en su ya análisis entablado, en donde surgen estas cuestiones. Y se dirá entonces para el caso que esto se da por la propia identificación en juego. Veamos. Ese nombrado real, planteado aquí como interpretación de sus meros acertos, no es más que la forma de ser, el presentarse de un alguien sintiéndose ahí, siendo cooptado todo él por tal imposibilidad, como bajo la suerte de estar asumiendo en ello su identidad,
en un casi impensable formato para el pensar común. Se tratará de entender que hay todo un id del ente, hablando de esto de identidad, todo un id del ente en este tal que es como él a sí mismo se relata. En otras palabras, ejerce un especial estar todo él ahí, bajo este modo del mostrarse, dándose así el juego de su propia singular identificación en el asunto. Es que hay aquí la multiplicidad de la varianza implicada en el juego de la identidad de cada uno. Es decir, la existencia, al imponerse finalmente como su absoluto, parece siempre solo tener como respuesta para su inconmovible sinsentido el aferramiento a una identidad. Y de esto es esperable sus consecuencias. Pero, claro, ocurre que hay que considerar que este imposible que está en su decir no es igual a lo real, que es lo propio del ser que siempre en el hombre implica su existir, en tanto que es su verdad. No le viene aquí el caso al caso tal calibre. Se trata de un imposible al que él manipula en creencia, ubicándolo en ese lugar de lo verdadero, hecho sobre lo que él sabe y no, por así decirlo. En otras palabras, sabe indudablemente del lugar de la verdad. En esto, como no se trata de un psicótico, y aquí es algo incuestionable, etcétera, pero afectándola ahora a ella en el lugar de la creencia. Afecta a la verdad en el lugar de la creencia, que es la manera pasional y entonces más abierta al desvío con que se cinde en su yo la capacidad sintética de su razonar. Es únicamente por esto que se tiene que hablar aquí de identificación, por darse en esa suerte de pirueta mental discursiva en donde se trata de ser como un ente, es decir, adquiere el aspecto que le va a un objeto al transmutarse aquí todo él en el serlo. Es ese, en este caso, loco o desorbitado operar, pero, que es el de la estofa habitual, del yo soy eso, que lleva el así básico presentarse propio de todo existente. Así, ¿cómo alguien puede llegar a creer que existe en mediante esa asunción de lo imposible? Pues sí, para ese sujeto tan cerrado en su vicisitud, le es esto incontrovertible, al estar en ese goce de él en su palabra. Freud es directo en esto cuando plantea en el obsesivo la omnipotencia de la palabra. Y verse en la necesidad de así transmitirlo a su otro semejante gran otro, haciéndolo con toda su potencia. Y entonces, además, con ese plus aquí de que lo efectúa jugándose en esto su aporte a la transferencia, en la creída única manera que ve que tiene, que es la de que se le crea. Sería así el formato indiscriminado,
ubicuo, atemporal de toda identificación, para el caso en pretendido aquí redoble recíproco interpersonal. Es que resulta ser esto algo buscado por él, al estar investido su accionar con el empuje de una apuesta jugada en la transferencia que anida en el meollo de cuño constitutivo, al ser algo, para su caso, confirmatorio de sí. Él se confirma con esto en su existencia. Es decir, al estar metido en un posible ya no tener límite de este torbellino de torsionarse en réplica, llega al extremo del no alcanzar a un esperable pensar. El que mediante una escansión que le apareciera sería de algo que le abonaría a una alteridad. Pretende en su versión más radical, hasta con su otro gran otro, eventual, en este caso, bueno, el que estaba yo en ese momento, al no poder cesar en su estarle todo esto presente con él, el corroborarse existencialmente. Pero, aquí con un maniobrar en la forma característica de hacer con este un uno único. Y entonces sus sintomáticas consecuencias. Este es el juego que inevitablemente toca lo que anida en el horizonte de toda verdad, nombrada por Lacan como real. Así no es posible, aunque se lo quiera, escapar a la suerte de responsabilidad de lo que ella exige. Como es el de alguna forma decirla, desde el bunch de goce que le viene por la misma existencia. Pero, como siempre, a todo este abierto conceptualizar, que es el que ha llegado a tocar a Les, en esto que estamos viendo, se lo podrá tomar si se considera en el pensar que a verdad y a existencia entonces se las deje ser. Es decir, se las toma en su dimensión, porque no surgen otras posibilidades más serias para el pensarlas que no sean las del horizonte de este otro pensar. Es que la verdad, porque ella ya habló, constantemente apremia con la concreción del cierre discursivo, aunque no pueda llegarse a escribirla o a decirla toda. Al tiempo que a su vez, si así no se lo hace, se abonará, insuflándolo, al sendero del síntoma, cuando este último está ya tan presente en el extravío, con las vicisitudes que esto trae, metiéndolo a todo entonces en el bemol clínico del que ahí existe, del si se dispone en su decisión o no de engordarlo. Se notará avanzando que en toda esta temática no se deja de invocar a algo que es de la estofa del objeto A. Tal es el formato de objetalidad que a él se le pretende, al modo de hacerle lugar en lo que busca de ser dicho por Lacan, para atribuirlo, para darle forma, si se quiere, al goce y hacer su discurso, mediante lo que denominó su plus de gozar, en el seminario 16. En otras palabras, se tratará del conformar a algo a lo que se quiere que se presente objetivamente como objeto, y así el montarse del tramitar lenguajero del existente, del querer con esto apuntar al intento de salir de toda tribulación
a la que lo lleva la ansiosa existencia. Así, para el caso del sujeto aquí planteado, parece que siempre le ocurre que propenderá a estos constructos de cuño fusional. Es por esto que a su padecer se le puede llegar a denostar, se lo puede llegar a denostar como incestuoso, pero siendo en sí aquí algo asexuado, surgido de la pretendida identidad de percepción venida de lo reminiscente del supuesto de habérsele dado a esta con el goce del cuerpo de la madre. Se le configura todo en el caso de que también el falo faltante aquí, como fi mayúscula, ya estaría. Si en verdad se diera el poder él presentarse, ¿no? El falo no se puede presentar, al incidir cada vez más en el pequeñito, haciéndole lugar a estas locuras de oficiarse como el maravilloso y potente falo de mamá, que es aquí siempre el terminal verdadero en donde se anuda todo este complejo identificatorio. Es que se trata en esto último de las cuestiones que no cesarán también de tramarse al modo Borromeo. Ellas son aquí necesidad, demanda, deseo, sustentadas en el ámbito del formato del goce fusional materno. Es decir, bajo la máscara de la imperativa necesidad, ya el sentido más logrado aquí de su poema no puede consistir en ser otro que el necesario alcanzar a ser el falo de esa madre, que es el que fogonea así la necedad de su yo pienso. Se ve entonces que no se trata de una necesidad del orden biológico. Si bien tal potencia en el pequeño o pequeña se dará para hacer hasta juegos de su dominio ante la ausencia de aquella, el Fordade, el nieto de Freud, es un ejemplo brillante, la discriminación en su existencia, desde luego, no es aún muy marcada, aunque el absoluto de ésta nunca cese de apremiarlo con su empuje hacia la separación. Ya tiene esbozado en su trama, por esto, al deseo. Pero qué cosa loca es el identificarse con el ser el falo de mamá y así el creerse el serlo. Pero es que no deja de ser esta, y se tratará de insistirlo, la manera conocida que despliega cualquier neurótico. Y así, esta es, si se quiere, como comentario, la sin lugar a dudas promotora de la totalmente respetable valentía que los trae a transferenciar, como es el caso de nuestro paciente aquí planteado. De esta manera, el pasaje al contexto paterno del Edipo, el padre ya ubicado en primacía en el lugar del gran otro, trae, como se sabe, una torsión colosal en el discurso que ahora queda más centrado en el deseo. Pero, ya no de aquel tan pasional y confuso de la madre, el deseo de la madre, sino en el ámbito de lo que se le abre al sujeto hacia el propio deseo. Vaya, la castración atraída por ese padre